cordial saludo, estimados participantes. Doy inicio al primer encuentro formativo de la asignatura Contabilidad 4. Contabilidad 4. En esta asignatura, pues el primer tema vamos a realizarlo. Vamos a ver ahorita todo lo relacionado con a lo que son las inversiones. Posteriormente, si vieron o no ya el plan de, si vieron el plan de evaluación, todas las evaluaciones que se van a presentar van a ser tal cual los ejercicios como yo se los voy a explicar aquí en clase, ¿sí? Todo va a ser desarrollado en Excel, preferiblemente. Algún participante que no pueda acceder el día de la evaluación a algún dispositivo, entre otros, pues yo le aceptaría la evaluación a mano. Bueno, Frangeli, bienvenida. Ok, bueno, ahorita retomando lo que dije inicialmente, como veo en mi de presentación, mi nombre es María Fabiana Reaño, licenciada en Contaduría Pública, y voy a ser su facilitadora en la materia de Contabilidad 4. Les venía diciendo que si ya observaron el plan de evaluación, pues las actividades sumativas se dividen en dos actividades, las sumativas y las formativas. Quiero recalcar que las formativas, pues no es netamente necesario que las realicen, dado que las actividades formativas es como una retroalimentación de todos los temas que vamos a ver. En cambio, las actividades sumativas sí es de gran importancia que las realicen. Les estaba comentando que por favor sea lo más posible en el formato de Excel. Vamos a trabajar ahorita netamente de manera digital en mi materia, todo con la finalidad de que ustedes pues vayan familiarizándose con el sistema, cómo se maneja. Para las personas que no tienen mucha experiencia en eso, si tienen pues, si lo manejan muy bien, pues aquí pueden repasar un poco más. Por ahora el plan de evaluación va a ser las evaluaciones tal cual como yo les voy a dar los ejercicios en clase, no les voy a colocar nada que no les haya explicado. Mi recomendación es que practiquen el proceso como es y no van a tener ningún inconveniente a la hora de presentar. En mi materia, en mis clases, siempre voy a empezar con la parte teórica y a lo último vamos a ver la parte práctica, dado que la parte teórica también es muy importante para nosotros como ustedes como futuros contadores, es muy importante saber, por lo menos cuando ustedes van a atender un cliente, que, a qué se refiere, que por ejemplo, que un estado financiero de ganancias y sea algo rentable, algo líquido para la empresa, pero que ustedes no ni distingan lo que es líquido y lo que es rentable. Por ende, pues la parte teórica es de gran importancia. En el drive del aula virtual van a tener a disposición ejercicios, van a tener reglas diapositivas y de igual forma van a tener todo lo relacionado con la ley de las NIF, las NPC, DPC, que es alguno de los temas que vamos a tratar. Esta diapositiva, pues lo repito, pues las tienen en el drive del aula virtual y cualquier duda en la clase, pues por favor me notifican en la parte teórica y en la parte práctica. Vamos a empezar con el tema número uno, que es la inversión. Aquí vemos que qué es la inversión. Es básicamente destinar en el presente para satisfacer necesidades a futuro. Una inversión es como una cifra de dinero que nosotros vamos a destinar, vamos a invertirla. Por ejemplo, la vamos a invertir, vamos a comprar una propiedad, ¿sí? Y con esa propiedad en un futuro vamos a hacer un negocio. Esa inversión me va a producir más dinero, que es lo que yo voy a satisfacer a necesidades futuras. Mis necesidades futuras siempre van a ser fabricar más dinero, que esa inversión siempre me dé una ganancia en la mayoría de los casos. Si es una inversión de que no se pensó bien, que no se analizó de una forma adecuada, pues pueden dar pérdidas y cuando da pérdidas se pierde totalmente la inversión. Siempre se busca duplicar, triplicar el costo de la inversión. Ahora, la definición de la inversión desde el punto de vista contable. Las inversiones son el gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital circulante, o el flujo de producción encaminado a aumentar el capital de la sociedad o el volumen de existencia. Lo que es la definición de inversión en manera global en la parte contable es aquella inversión, dado que yo compre, por ejemplo, en la inversión del activo circulante, que yo solicito un préstamo bancario. Puede ser un ejemplo, que con ese préstamo bancario de 500.000 bolívares yo voy a realizar una inversión y esa inversión a futuro me va a fabricar, me va a producir 1.000.000 de bolívares. Todo lo que es activo circulante puede ser cuentas por cobrar, cuentas por pagar, un préstamo, entre otros. Y la inversión en activo fijo
se suele ver más en una empresa de producción, dado que la empresa puede producir automóviles. Y para aumentar su producción, la misma compra una maquinaria para el ensamblaje de los automóviles. Si tenía una sola, ahorita con otra que realizó la inversión en la misma, duplicó la producción y por ende tiene más ganancias. Eso es lo que quiere decir una inversión desde el punto de vista contable. Una inversión desde el punto de vista contable, la contabilidad también se ve a través de las acciones. ¿Qué es una acción? Son títulos representativos del capital social de una sociedad anónima. Ustedes me imagino que eso ya lo habrán visto en trimestres anteriores. Recuerden que el capital social de una empresa siempre, en la mayoría de los casos, va ahí dividido en las acciones de las entidades. Las acciones pueden ser preferentes o pueden ser comunes u ordinarias. Las acciones preferentes son aquellas que a la hora de la repartición de los dividendos al final de cada ejercicio económico, los accionistas preferentes pues tienen como esa prioridad de que a ellos se les cancela primero, que esa persona, si la acción preferente le equivale a 1.000 bolívares y a final del periodo económico se le va a cancelar 1.200 bolívares, a ellos se les paga primero. ¿Qué es lo que pasa con la acción preferente si ellos no tienen ni voz ni voto en las decisiones de la empresa? Yo soy un accionista preferente. Yo puedo asistir a las reuniones de socios, puedo asistir a cualquier reunión que me convoque, sin embargo, yo no tengo el poder de decisión si apruebo esa decisión o no. Esas decisiones las toman son los accionistas comunes. Los accionistas comunes u ordinarios son aquellos que tienen voz y voto en las decisiones de la entidad. Sin embargo, ellos a la hora de la repartición de dividendos son los últimos a los que se le da su porción de dinero. Es muy importante estas dos diferencias. ¿Cuáles acciones, dependiendo del caso, son más beneficiosas? Si usted solo busca invertir en acciones, nada más sería en este caso las acciones preferentes. Cuando usted quiera, pues se puede retirar de la entidad. Ahora, si usted quiere ser propietario, si tiene algún tipo de vínculo, si quiere ir ganando, digámoslo así, terreno en la empresa, las acciones comunes son una buena opción. Vuelvo y repito, pues este es un ejemplo que puede ocurrir en la vida real. Depende del caso, es que se elige qué tipo de acciones se pueden tener o se pueden, sí, tener. Ahora, ¿qué es la inversión de acciones? Emitir acciones para recaudar dinero. Ahora nos vamos desde el punto de vista de cada empresa. Las empresas buscan emitir acciones, buscan vender las acciones para recaudar dinero. Buscan atraer más clientes para, de alguna u otra forma, que esas personas pues estén más interesadas en la empresa y posteriormente pues se adquieren ganancias desde allí. Por ejemplo, una persona, vamos al punto de vista de las personas que yo quiero invertir en acciones, es como lo que yo les expliqué anteriormente con los accionistas preferentes. Si yo compro acciones y me costaron 1.000 bolívares, pero yo sé que al término de un año esas acciones me van a reembolsar 1.200 bolívares por la ganancia de mis dividendos. Ese es un tipo de inversión en las entidades y como una persona. Que las empresas también pueden invertir en otras empresas, ser accionistas preferentes comunes y que al final del periodo económico les brinde la repartición de utilidades, también puede ser el caso. Ahora, la declaración de principio de contabilidad, las DPC, comprende el conjunto de normas, disposiciones y reglas de aceptación general en Venezuela por parte de los profesionales de la contaduría pública. Estas normas nos ayudan a regular toda la información financiera la que va dirigida en los estados financieros. Y como bien sabemos, el capital social, pues va en la parte de capital, que es parte del estado de situación financiera. Y en esa parte, lo que nos dice la definición de inversión en acciones según las DPC-15. Los títulos valores. Son las acciones de sociedades, las obligaciones y los demás títulos emitidos en masa que posean iguales características y otorguen los mismos derechos dentro de una clase. Los títulos valores, pues son aquellos que cuando nosotros lo adquirimos, nosotros tenemos cierto poder en la empresa. Hay dos tipos de títulos valores. Hay un título de deuda y los títulos de capital. Los títulos de deuda son aquellos los que les mencionaba anteriormente, que puede ser cuando nosotros adquirimos alguna deuda, es decir, un préstamo bancario que es una cuenta por pagar, y ese dinero lo vamos a trabajar
para pues duplicar, triplicar ese dinero. Y los títulos de capital son aquellos cuando hacemos inversiones en acciones, cuando hacemos inversiones a favor de aumentar un capital para que este mismo nos produzca más a futuro. La siguiente nos dice, aquí nos vamos para las NIF para pymes, la sección número 11, que es un instrumento financiero. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otro. Es decir, yo tengo una empresa y yo con esa empresa resulta que yo contraje una deuda con otra empresa para que, o con un banco, vamos a decirlo así. Yo adquirí un préstamo bancario con el fin de ponerlo a trabajar, a circular para generar más dinero. Un instrumento financiero puede ser, como lo vemos aquí, un efectivo, puede ser cuentas, pagares y préstamos por cobrar y por pagar, inversión en acciones preferentes, no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción a venta. ¿Por qué yo digo que acciones, inversiones en acciones preferentes no convertibles? No convertible quiere decir que nosotros tal cual adquirimos esa acción, tal cual esa siempre va a ser su monto fijo. Si lo adquirimos en 5.000 bolívares siempre va a costar esa acción preferente. Si es convertible, ya sería pues otro tratamiento contable que se le va a dar. Ahora, las acciones preferentes y ordinarias sin opción a venta. Si nosotros pues vendemos ese capital que adquirimos, ya no sería un instrumento financiero. Un instrumento financiero, recuerden, que es aquel que siempre nos va a producir más dinero, siempre nos va a producir. Si yo la vendo, pues ya nada más quiero la ganancia y esa acción pues ya no está bajo mi poder. Es decir, que solo hice pues una compraventa de acciones y esa es otra sección de las NIF. Un instrumento financiero es algo que está en nuestro poder y siempre nos va a producir. Un ejemplo de cómo se registra un instrumento financiero es el siguiente. El 30 de septiembre del 2023, la empresa El.ca adquirió 10 acciones preferentes no convertibles sin opción a venta. Ahí nosotros ya sabemos que obligatoriamente un instrumento financiero. Si dijera con opción a venta, es nada más una compra-venta de acciones y se registra como una venta normal. Ok, de la empresa Venta CA cotizadas en bolsa por bolívares 1.000. Hay a veces que las acciones, digámoslo, se venden en un mercado negro, que si en realidad cuestan 1.000 bolívares, si yo las adquiero por fuera de las vías regulares, me pueden costar 1.500, 1.200 bolívares. Cuando le digan cotizadas en bolsa, es que es por el margen legal que las van a comprar y ese es el precio neto de las mismas. Si es el caso de que la empresa la quiere por fuera o por alguna cuestión, sería una ganancia o pérdida en inversión en instrumentos financieros. Ok, con costo de transacción de bolívares 2.000 se requiere registrar la adquisición de las acciones. Estas acciones, como son instrumentos financieros, yo voy a colocar por el debe, inversión en instrumentos de patrimonio 10.000. Todos los gastos administrativos, todos los gastos de las comisiones bancarias, las comisiones de transacción que nos llegara a cobrar el emisor de estas acciones, yo las tengo que separar del costo. ¿Por qué? Dado que una cosa es el costo neto de esas acciones y otra cosa es el gasto que yo adquiero para adquirirlas así, para adquirirlas. Por ende, la comisión en transacciones por 2.000 también va por el debe, esto es un gasto. Y en el banco el total que yo pagué fueron 12.000 bolívares. Para registrar la compra de acciones preferentes sin opción a venta, también lo pueden colocar si gustan. Y básicamente ese es el asiento contable. De este tipo de acciones, simplemente es para que ustedes tengan una idea de cómo se registra y cómo se maneja un instrumento financiero. Nosotros vamos a enfocarnos en otra parte del tema, que es la siguiente. ¿Qué es la consolidación de estados financieros? La consolidación de estados financieros es una técnica de contabilidad con el objetivo de crear los estados financieros de un grupo de sociedades. Imagínense un grupo de sociedades, digamos, Madeco. La empresa Madeco, ella tiene su empresa principal y tiene varias subsidiarias que se reparten en distintos lugares de San Cristóbal. Los estados consolidados son para ver la ganancia o para ver toda la información financiera global de la empresa principal con las empresas minoritarias, que eso es lo que vamos a ver a continuación. La empresa matriz, una empresa matriz es una empresa que tiene una o más empresas dependientes o filiales, es decir, que posee al menos el 50% del capital de las otras sociedades. Por ejemplo, la empresa Madeco,
matriz, casa central que también se le dice, tiene el 80% del capital social y el otro 20% lo reparte en sus 10 subsidiarias, que las subsidiarias son aquellas empresas que se encuentran bajo el control de otras empresas que llevan por nombre matriz. La empresa matriz principal es Madeco y sus subsidiarias también, las que tienen el mismo nombre económico, pero están en diferente ubicación geográfica. Esas son las subsidiarias de Madeco. Ahora, seguidamente, hay más empresas. Por ejemplo, la empresa tenedora es aquella empresa que tiene grandes cantidades de acciones de otras compañías. Las empresas tenedoras se encargan, por así decirlo, de trabajar con las acciones de diferentes empresas. Son aquellas que las administran. Que yo tengo una empresa y tengo 5 empresas bajo mi poder, pero una empresa tenedora pues tiene cierto porcentaje de esas empresas para ayudar a su administración. Las empresas tenedoras, a pesar de que tienen cierto régimen administrativo, son totalmente independientes de las empresas matrices. Ahora, una empresa asociada, hablamos de empresas asociadas cuando se da la situación en la que una de ellas posee directa o indirectamente una participación de la otra al menos del 20% de su capital. ¿Qué quiere decir? Esto es como dice su nombre, una asociada. Que, por ejemplo, la empresa Madeco tenga cierto porcentaje de la empresa Pintuandes. Ambas son distribuidoras de herramientas, distribuidoras de equipo de construcción y mutuamente de una u otra forma se ayudan, pero siempre la participación en el capital va a ser del 20%, va a ser de al menos ese porcentaje. Nunca va a ser mayor del 50% porque si no va a pasar a ser una empresa matriz. Y una empresa afiliada, las compañías afiliadas son dos operaciones comerciales que tienen algún tipo de conexión establecida y continua entre sí. Una empresa afiliada, por así decirlo, también puede ser la empresa Pintuantes porque ambas tienen un mismo rubro. Ambas son del mismo rubro de la construcción, de la venta de la construcción. Sin embargo, Madeco también se puede asociar con una empresa agropecuaria, se puede afiliar, dado que la empresa agropecuaria a veces también necesita palas, necesita algún instrumento de venta, y ellos se lo pueden facilitar. Todas estas empresas lo que buscan es un beneficio en común, para estar claros en ese punto. Ahora, método de registro en atención al porcentaje del capital adquirido por el inversionista. Para resumirles un poco, el método del costo es aquel método que siempre una acción me costó 1.000 bolívares. Esos 1.000 bolívares siempre los voy a registrar en el mismo monto y las comisiones, los gastos legales, entre otros, se van a registrar de manera separada, como les expliqué anteriormente. Y en el método de la participación, según la SNIC 28, este método principalmente, por ejemplo, las acciones preferentes me costaron 1.000 bolívares cuando ingresé a la empresa, que equivalía al 10%. Mientras yo voy creciendo en la empresa, adquiero más acciones preferentes o mis acciones preferentes tienen más peso, ahora me equivalen a un 15% y ese 15% ya no son 1.000 bolívares, sino son 1.500 bolívares. Y los accionistas minoritarios son aquellos grupos de accionistas en los cuales siempre tienen como una voz y voto en la empresa, pero su participación siempre va a ser menor al 50%. ¿Por qué? Dado que los accionistas minoritarios pues siempre van a ser socios, van a ser afiliados. ¿Cuáles son los accionistas mayoritarios? Simplemente son aquellos propietarios de la entidad. Y el tercer método es el método. Este es un método, el segundo método, esta es otra forma también de ver los métodos de los registros. Y el tercer método que estamos viendo es el método de la consolidación. Este método son aquellos procedimientos o técnicas establecidas por la normativa mercantil y contable para elaborar las cuentas anuales consolidadas o también denominadas estado financiero consolidado, lo que les venía diciendo anteriormente. Básicamente el método de la consolidación es unificar varios estados financieros para conseguir uno solo. La consolidación de estados financieros es una técnica de contabilidad con el objetivo de crear estado financiero en un grupo de sociedades. De esta forma se puede saber cuál es el estado global de dichas sociedades dentro del grupo empresarial, en el que se encuentra desde un punto de vista unificado. Lo que les dije hace un momento, se busca unificar toda la información contable de varias entidades. Normalmente es entre la matriz y sus subsidiarias.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de consolidar? Entre sus ventajas está aumentar de forma significativa el valor económico de la empresa, ayudar con el análisis financiero de la rentabilidad del conjunto de empresas, reforzar la solvencia corporativa del conjunto de empresas y además ver si alguna empresa puede estar en quiebra, si esta subsidiaria me conviene tenerla o no, entre otros. Y las desventajas son el cambio a una estructura más compleja que brinda la consolidación requiere de mucho cuidado en su proceso para no emitir inexactitud en los resultados, es decir, ahorita lo vamos a ver en los ejercicios, pero hay que tener mucho cuidado cuando se suma, cuando se restan las cantidades, dado que un error, pues, de 10 empresas, pues, digámoslo así, las tumba todas financieramente. Y los estados consolidados pueden no llegar a mostrar las finanzas específicas de ciertos sectores. Si algunas cuentas de las empresas puede ser que la matriz las absorbe, algunas deudas, puede ser que hay una cuenta que representa mucha deuda por una subsidiaria, pero la matriz la puede absorber y no vemos la situación real de cada entidad por separado, sino de manera conjunta. Ahora, ¿cuál es la importancia de los estados financieros consolidados? Su importancia básicamente es, nos brinda una información global y segura de la matriz en conjunto con sus subsidiarias, lo que les venía diciendo. Con este estado consolidado, en vez de diagnosticar hasta 10 estados financieros, nos vamos a uno solo y ahí tomamos decisiones, depende si somos propietarios, si somos accionistas comunes, tomamos lo mejor para la empresa, bien sea el cierre de alguna subsidiaria, o por el contrario, pues la celebración porque está dando ganancia y se estudia la apertura de nuevas subsidiarias. Ahora, ¿cuándo no debemos consolidar? ¿O cuáles son esos requisitos? Las empresas que pueden realizar una consolidación de estados financieros, eh, todas las empresas que pueden realizar la consolidación de estados financieros son las matrices con sus subsidiarias. Siempre son 12 empresas que tengan algo en común. Requisitos para poder consolidar, que básicamente que todas las empresas tengan ganancia. Si alguna tiene pérdida, pues automáticamente se clausura, que todo esté en orden, que tengan el mismo periodo económico, que si se aperturó el 1 de enero, cierre el 31 de diciembre, la fecha de cierre son algo muy importantes. Y cuando no pueden consolidar es cuando no cumpla alguno de los requisitos anteriormente mencionados. La hoja de trabajo de la consolidación de estados financieros, esta es la siguiente, que ahorita lo vamos a ver de una forma más específica en los ejercicios. De una vez pues yo se los coloco en el formato de Excel, que primero va el nombre de la matriz, subsidiaria, desde el A, hoja de trabajo para consolidación de estados financieros expresado en miles de bolívares. ¿Por qué le coloco expresado en miles de bolívares? Eso está en las MIF, que nosotros tenemos que colocar expresado en miles de bolívares. Dado que no, si no colocamos la moneda en la que estamos trabajando, yo puedo decir que son pesos, que son dólares, que son euros. No, en estos casos estamos trabajando con bolívares. En la vida profesional también acostúmbrese a siempre colocar expresado en miles de bolívares. Aquí está la cuenta contable, aquí el estado financiero de la matriz, el estado financiero de la subsidiaria, los ajustes y eliminaciones que en ese caso vamos a realizar y el balance consolidado. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la consolidación de un estado consolidado? Ese procedimiento está en las NIS para PYME, en la sección 9. Se divide en varios pasos, simplificando un poquito nosotros en la práctica. Lo que vamos a hacer en el primer paso, vamos a ir sumando o restando los montos según sea el caso. Por ejemplo, si mi matriz tiene 5.000 bolívares en banco y mi subsidiaria tiene 10.000 bolívares en banco, esos dos montos los voy a sumar y me da un total de 15.000. Y ese monto va a ir en el nuevo estado consolidado. ¿Sí? Ir línea por línea verificando cada monto de igual forma. En el segundo ítem se eliminará el importe de libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Aquí lo que vamos a hacer es que depende de la inversión que la matriz realizó a su subsidiaria, todo eso ya lo toma la empresa matriz. Se medirá y presentará las participaciones no controladoras, los resultados de lo demás. Se va a realizar la repartición básicamente de lo que queda en la matriz, lo que queda en su subsidiaria, lo que le queda a sus asociados.
Seguidamente, pues se va a medir cada uno de los importes, se va a medir si hay una plusvalía, si hay algunos intereses, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, una cosa son los estados financieros combinados, consolidados y separados. Los estados financieros separados, según las NIC 27, los estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, entre otros siguientes métodos. El método del costo de las NIF 9, que es lo que yo le expliqué, que básicamente los estados financieros separados son aquellos que en un portafolio o en un libro, yo voy a presentar todos los estados financieros, el estado financiero de la matriz, de la subsidiaria uno, 2 y 3, pero estos van a estar siempre separados en una sola hoja contable, pero cada quien por separado. Se puede hacer por el método del costo, que es pues al costo de todo lo que se presente, tal cual es el monto de cada uno, o el método de la participación, según las NIC 28, que es lo que yo les venía diciendo, que básicamente si las acciones me aumentan el valor, si me disminuyen, todos esos cambios van reflejados en los estados separados. Ahora bien, los estados combinados en las NIC 9, los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común, como se describe en el párrafo 19.2a. Esta norma no requiere que presente estados financieros combinados. Los estados financieros combinados básicamente es en una sola hoja contable, en vez de separar cada columna de los estados financieros, es unificar todo. Sin embargo, se presenta toda la información combinada, no se encuentra consolidada. Es decir, si mi matriz tiene 5.000 bolívares en banco y las subsidiarias 10.000, se presenta cada uno por separado, en una sola hoja, pero todo por separado. El estado combinado es muy parecido al estado financiero separado. Los dos son muy similares, pero el combinado son aquellos que las columnas se presentan unificadas, se presentan cada una unidas. Y en el estado separado, pues se puede presentar en una sola hoja, se puede presentar, por ejemplo, primero el estado financiero de la matriz, después la subsidiaria uno, 2, y aquí se refleja todo en un nivel más global. Y por último, en la parte teórica, vamos a ver qué es el crédito mercantil o plusvalía, que el crédito mercantil es un adicional que se paga por las acciones de una empresa o inversión en relación a su valor de mercado. Si estas acciones me costaban 1.000 bolívares y yo pagué por ellas 1.500, la plusvalía que yo pagué fueron de 500 bolívares. ¿Por qué pagué una plusvalía y por qué, si me cuesta más, por qué lo pagué? ¿Por qué la adquirí? Siempre para invertir tienen que pensar de forma futura. Ok, si hoy invertí 1.500 bolívares, pero al día de mañana me va a producir 4.000 hasta 5.000 bolívares, vale la pena pagar el plusvalía. Ahora, superávit por consolidación. Es la diferencia derivada cuando el costo de la inversión en acciones de la matriz es inferior a la participación que tiene derecho sobre los activos netos de la filial a la compra. ¿Qué quiere decir? Básicamente, si yo hago una inversión en la matriz y este monto es inferior a la participación, yo lo que conseguí fue un superávit, que ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Y el interés minoritario, también conocido como participación no controladora NSI, es la participación de la propiedad en el patrimonio de una subsidiaria, que no es propiedad ni está bajo el control de la corporación matriz. El interés minoritario también en los estados consolidados se puede apreciar, pero esto es en caso que, más que todo en las personas que tengan un interés minoritario, que sea del 10%, 5%, eso también se refleja en los estados consolidados. Sin embargo, pues es algo que no se ve mucho en la práctica, que antes de reflejarse, pues prefieren liquidarle la deuda a ese socio minoritario, o básicamente, pues al final del ejercicio económico se logra reflejar. El material de apoyo está en el Drive, que está en el aula virtual, donde dice módulo uno. En el módulo uno tú buscas, le hundes a la pestañita, le haces clic y vas a la parte donde hay como, donde dice inversiones, donde dice material de apoyo, le hundes, le das clic y esa pestaña va a llevar un link. Ese link es el Drive que yo les comparto con ustedes. Hay una guía teórica, están las diapositivas y ahí está toda la información. Bueno, Angeli.
Ahorita vamos a la parte práctica, pero el tiempo en esta reunión se me está agotando. Lo que vamos a hacer es que por favor sal de esta reunión, vamos a aperturar otra y ingresas con el mismo link, ¿sí? Ahora sí, damos inicio con la parte práctica, el cual van a ser 3 ejercicios. De igual forma, en el Drive también tienen esta información, tienen este ejercicio más otros dos si no estoy mal. En la primera hoja donde dice modelo, ahí está el formato ya en Excel. Ustedes cuando practiquen lo pueden modificar, pueden escribir sobre él. Si quieren repasar alguno de los ejercicios, lo pueden hacer desde cero y tienen el respaldo con la información que les doy. El ejercicio número 1 que nos dice. Siempre una recomendación. Siempre lean el enunciado antes de ponerse a resolver el ejercicio, dado que estos 3 casos son los 3 casos de que se les puede presentar a la hora de la evaluación. O, por ejemplo, que todo el enunciado dice lo mismo, las primeras 2 líneas, y en lo último es donde este cambio. Ahora, el ejercicio número 1, en el mes de diciembre, la empresa Pepito S.A., que es la subsidiaria, siempre les voy a mencionar cuál es la subsidiaria y cuál es la empresa matriz. Tenía en la fecha de adquisición un capital en acciones de 40.000 y un superávit acumulado de bolívares de 10.000. La compañía Pirata Sea Matriz adquiere todas las acciones por bolívares 50.000. Recuerden que el capital social de una entidad es una cosa y el superávit acumulado es otra cosa. Y la unificación de estas dos da todo el capital social de la entidad. Una cosa es el capital social en las acciones y otra cosa el superávit acumulado, ¿sí? La empresa matriz, para adquirir todo el capital de su subsidiaria, lo que hizo fue que pagó bueno, sí, invirtió 50.000 bolívares. Si nosotros sumamos las acciones, el costo de 40.000 más los 10.000, nos da un total de 50.000, que es el precio justo que pagó mi empresa matriz. Es decir, que la empresa matriz no tuvo una plusvalía por la compra de estas acciones, por esta adquisición. Y aquí nos dice, se requiere preparar el estado de situación financiera consolidada. ¿Cuál es el primer paso que ustedes tienen que hacer? Tienen que colocar primero, pues, el membrete, como lo dice, como está aquí reflejado en el modelo, ustedes colocan Pirata S.A. y Pepito S.A. La empresa matriz el nombre y Pepito S.A. Desde el 1 de enero del 1 de diciembre del año XXX al 31 de diciembre del año XXX. Hoja de trabajo para consolidación de estado financiero expresado en miles de bolívares. Como dice el formato. Aquí el ejercicio, cabe resaltar que ya está resuelto. Cuando sea la hora del examen, yo les voy a dar el estado financiero del pirata, de la matriz, y el estado financiero de la subsidiaria, ambos por separado, y ustedes lo que hacen es pasarlo, trasladarlo a la hoja de consolidación. Hasta aquí, esto, toda esta información es la que yo les voy a dar el día del examen. De los ajustes de eliminación hasta el balance consolidado, esa parte la hacen ustedes, eh, lo hacen ustedes sin alguna guía. Ustedes, como pueden observar, Pirata S.A. y debe y el haber, todo separado el activo corriente, no corriente, pasivo y capital. Aquí está la cuenta de bancos, de caja, cuentas por cobrar, los inventarios. Este es un ejercicio. Pueden existir cuentas por cobrar empleados, préstamos varios por cobrar, entre otros. Mi matriz hizo una inversión en acciones de Pepito, la cual tiene un costo de 50.000. Ese monto de inversión en acciones de Pepito, como estamos en el estado consolidado, como ya me representa la situación financiera de una sola entidad, esta inversión en acciones que yo realicé como empresa matriz, yo la tengo que eliminar. Ya no la voy a reflejar como nada más como mi empresa matriz, este monto únicamente en mi empresa matriz, sino que ese monto lo vamos a ver más abajo. Por ende, estos 50.000 siempre, la inversión en acciones que haga la matriz la tienen que eliminar. Seguidamente, pues, vamos con el activo no corriente, de igual forma, no hay nada nuevo por el estilo. Y nos vamos al pasivo, el pasivo sigue igual como lo seguimos viendo, el pasivo no corriente, pueden existir más pasivos a la hora de presentar. Y ahora nos vamos aquí con el capital social de la subsidiaria
Y el capital social de la matriz, lo mismo con el superávit acumulado. Cabe resaltar que de la matriz yo solo le voy a dar lo que pagó por la adquisición, por la inversión de las acciones de la subsidiaria. Estos 70.000, estos 8.000, yo se los voy a dar en el estado financiero, aquí. Y los 40.000 del capital social de la subsidiaria con el superávit acumulado, esa información siempre la van a tener aquí en el enunciado. Esta información concuerda con esa que está aquí abajo. Ahora, vamos a hacer un paréntesis antes de llegar a este punto. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros para el balance consolidado, en el primer caso, ya saben que este monto lo tenemos que eliminar. ¿Y qué hacemos con banco y qué hacemos con caja, con cuentas por cobrar? Como lo dice el paso número 1 para la consolidación de estados financieros, el saldo de banco de los 12.000 de mi matriz lo voy a sumar con los 10.500 de mi subsidiaria, para que en el total, en el balance consolidado, me dé 22.500. Y así sucesivamente vamos a hacer cuenta por cuenta. ¿Por qué la normativa y por qué a ustedes se les dice que es línea por línea? Porque puede ser que ustedes por agarrar y por lo menos yo voy a sumar este monto, pero si lo sumo con este y después este lo sumo con este, si ustedes hacen eso, pues todos son activo corriente, pero no todos. Si yo sumo mi saldo en bancos de mi matriz con el saldo del inventario de la subsidiaria, eso está mal, es erróneo. Por ende, tiene que ser banco con banco, caja con caja. Se preguntarán, ¿qué hago si, por ejemplo, mi empresa matriz tiene banco, pero mi subsidiaria no tiene banco? Lo que hacemos es que, por ejemplo, que este fuera cero. Lo que nosotros vamos a hacer es que esos 12.000 más cero, pues me da 12.000. No hay ningún problema ahí. Siempre se tiene que sumar, bueno, siempre se suma que mientras sea el caso. Era... Ok, listo. 10.500, ok. Ahora seguimos. Bien, saben que esta inversión en acciones pues simplemente la eliminan y lo que hacen es cuando ya tienen todo listo, cuando ya lo pasan los saldos línea por línea, lo que hacen es que este lo suman y ya tienen el neto su activo no corriente. ¿Por qué no pueden sumar directamente este más este si daría lo mismo? Resulta que no, porque en este saldo, en este total, están incluidas las inversiones en acciones de la subsidiaria, el cual el saldo que yo tengo que eliminar. Les recomiendo que hagan todo paso por paso, como se les está explicando. No tiene mayor complejidad, así se hace normalmente, porque ustedes pueden agarrar que este saldo lo suman con este saldo y posteriormente pues les restan este. Si ustedes lo ven y ustedes lo hacen así, si en algún momento se les olvida hacer esa operación y suman directamente estos dos, eso va a estar mal. Ok, siguiendo con la idea principal. Línea por línea, suman el total, lo mismo van a hacer con el activo no corriente, en este caso nada más tenemos el vehículo, 28.000 más 20.000 me da 48.000. La depreciación acumulada del vehículo, 3.000 matriz, 5.000 subsidiaria, sumo este monto. Como estamos trabajando activo fijo con depreciación, ahí sí, 48.000 menos 8.000 me da el subtotal del activo no corriente. Y el total de mi activo es de 145.250, que es el activo consolidado. Lo mismo hacemos con mi pasivo. Aquí tengo subtotal del pasivo no corriente, aquí también lo tengo. Y ahora, vamos con estos montos. Mi capital social, ¿qué pasó? En mi matriz yo tenía 70.000. Y aquí, em, en la subsidiaria yo tenía 40.000, pero esos 40.000 yo ya los absorbí. ¿Eso qué quiere decir? Estos 40.000 ya forman parte de mi empresa matriz. Por ende, estos 40.000 yo los voy a eliminar. Y el saldo total de mi capital que me va a hacer fuerza en el estado consolidado van a ser los 70.000 que tengo aquí.
son estos 70.000. Y lo mismo pasa con el superávit acumulado, que yo como se compró los 10.000 completos de la subsidiaria, se absorbió todo, y ahora el saldo mayoritario, el único saldo que hay, son los 8.000 de la matriz. ¿Sí? Aquí se eliminan los saldos y aquí se eliminan los saldos y listo. Ya queda todo absorbido netamente por la empresa matriz. Si yo sumo este monto me da 78.000, mi pasivo más mi capital me da 145.250, que es el monto en el activo. Estos dos montos, al ser consolidados, a pesar de ser consolidados, tienen que dar igual. Aquí, como ven, mi matriz me cuadra con mi matriz y mi subsidiaria con la subsidiaria. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el primer caso. En el ejercicio número 2 hay una pequeña diferencia. Vamos a ver. En el mes de diciembre de la empresa Pepito Sea, subsidiaria, tenía la fecha de adquisición un capital en la acción de 40.000 y un superávit acumulado de 5.000. La compañía pirata matriz adquiere todas las acciones por bolívares 50.000. ¿Qué quiere decir? El capital social de la empresa en total costaba 45.000 y la empresa matriz pagó 50.000. En este caso, ¿qué es? Es un exceso de valor, es decir, es una plusvalía. Y cuando hay plusvalía, ¿cuál es el tratamiento contable? Nosotros, a la hora de consolidar, vamos a hacer lo mismo del ejercicio anterior. La única diferencia, ¿cuál va a ser? La inversión en acciones Pepito, los 45.000, que es el monto de aquí, lo que la empresa invirtió, parte de lo que invirtió, ese monto lo vamos a eliminar. Sin embargo, el exceso de valor plusvalía, que fue eso que pagó de más, que canceló de más, eso lo tenemos que arrastrar, ese exceso de plusvalía, al balance consolidado. ¿Por qué? Porque eso es como una ganancia, es algo que nos sobró por la absorción o adquisición de las acciones de mi subsidiaria. Por ende, pues un activo que eso lo tengo que seguir arrastrando. Y si observamos más abajo, simplemente pues hacemos lo del ejercicio anterior. Los 40.000 de mi capital de mi subsidiaria los elimino y los 5.000 que es el superávit acumulado. Es básicamente lo mismo, simplemente la plusvalía. Si hay un exceso de valor, lo pasamos al estado consolidado. Simplemente ese es el único cambio que va a haber en este ejercicio. Es básicamente igual que el ejercicio número 1, pero aquí presentamos un exceso de valor. Y ahora, en el ejercicio número 3, aquí que nos dice, cabe resaltar que en el ejercicio número 1 y número 2 adquirimos el 100% del capital de mi subsidiaria. Ahora, ¿qué pasaría si yo no adquiero un 100%, sino un 80, 75, 60%? Vamos a ver. En el mes de diciembre, la empresa Pepito Sea subsidiaria y la compañía Pirata Sea Matriz presentan la siguiente información para realizar el estado de situación financiera consolidado. Además, la compañía Pirata Sea compró el 90% de la empresa Pepito Sea. Ojo, el 90%, no el 100%, sino una cierta porción. Antes de ir al estado consolidado, ustedes tienen que hacer unos cálculos matemáticos. Los cálculos. Las acciones emitidas por la empresa Sea Pepito son de 90.000. ¿Dónde encontramos esa información financiera si yo no se los doy en el enunciado? En los estados financieros. El capital social de mi matriz son 100.000, las utilidades no distribuidas o también el superávit acumulado son sinónimos, es de 50.000. Capital social 90.000 y aquí las utilidades no distribuidas 10.000. Esta es la información de la matriz y esta es la de mi subsidiaria. Perfecto. Nos dice que son acciones emitidas de la empresa Pepito Sea 90.000. Las utilidades no distribuidas de la empresa Pepito Sea es de 10.000. Para un total del patrimonio de la empresa es de 100.000. Acuérdense que a pesar de que el ejercicio o nos digan no, que se adquirió el 90% de las acciones, recuerden que nosotros adquirimos el total de patrimonio de la empresa. Por ende, el total del patrimonio de la empresa va a ser de 100.000 bolívares, los 90.000 más los 10.000. La compañía Pirata Sea compra el 90%, sacamos el 90% de 100.000, eso nos da 90.000. La inversión de la compañía Pirata Sea fue 110.000. ¿Dónde nos dice que fue 110.000? En este ítem, inversión en acciones Pepito, 110.
El valor según libro de las acciones era de 90.000, que es decir, el 90% es decir, el valor según libro de las acciones son esta, que ahí sí no se mezcla con las utilidades no distribuidas, sino que es este monto que tenemos aquí, esos 90.000. Inversión en acción de compañía Pito, compañía Pirata CA, 110.000, valor según libro de las acciones 90.000. Es decir, que mi plusvalía va a ser de 20.000, dado que yo pagué 110 por la adquisición de esas acciones. Yo pagué 110.000 por adquisición de las acciones y por ende mi plusvalía va a ser de 20.000. Una vez realizado el cálculo matemático, nos vamos para el estado consolidado. Aquí en la primera parte, como les venía diciendo, las inversiones en acciones Pepitos, en Pepitos eran de 110.000. Esos 110.000 los tengo que eliminar, mi plusvalía de exceso de plusvalía, si este monto lo paso para acá. Y aquí, cuando yo voy a consolidar el capital social y las utilidades no distribuidas, tengo que tener cuidado, dado que por el capital social yo pagué 110.000. Esos 110.000 me equivalen solo a la adquisición del 90% de la entidad. El otro 10% yo lo tengo que sacar por diferencia. Aquí. Si yo sumo los 100.000 más los 90.000, si yo sumo los dos capitales sociales, pero resto los 110.000 que yo ya absorbí, eso me queda un total de 80.000. ¿Qué son esos 80.000? Esos 80.000 me representan de que no adquirí el 100% del capital social de mi subsidiaria. Si hubiera adquirido el 100%, pues aquí sería de 100.000, sería este monto me pasa directamente aquí porque adquirían 90.000, pero hay una porción de 20.000 bolívares que se quedó en la subsidiaria. En cambio, las utilidades no distribuidas, pues de igual forma, las paso de manera normal, dado que estas cuestan 10.000, su costo son 10.000 y las utilidades no distribuidas sí se absorbieron totalmente. Son las acciones preferentes, las acciones que eh, no se unificaron en un 100%, sino 90%. Y la participación no controladora, es decir, el otro 10% que me sobró de todo mi patrimonio que está aquí, si a este 90% yo le resto el 10%, pues me da 10.000 bolívares. Esos 10.000 yo los voy a reflejar como participación no controladora. Esa participación no controladora lo refleja en mi estado consolidado, dado que esa porción pues básicamente está en el estado consolidado, pero no la controlo. Y con esto ya debidamente calculado, ahí sí, saco el total de mi capital social, después lo sumo con el pasivo de consolidado, y eso me da un total de 237.250, que es el mismo saldo que yo tengo aquí arriba. Y como pueden observar, pues todo cuadra. Si hay algo que a ustedes no les cuadra en el ejercicio, es un procedimiento que están haciendo de manera errónea. También puede pasar de que algún dato, por ejemplo, a mí no me guardó el Excel bien, por ejemplo, puede ser que algún número lo copié mal y ahí pues puede ser de que el error sea mío porque no les di la información como es. Pero, sin embargo, tienen que asesorarse muy bien de que estén haciendo las cosas de manera correcta. Yo se los digo por si acaso nos llega a pasar, no me ha vuelto a pasar en los trimestres, pero si por algún caso me equivoco, pues por favor tenga la confianza de comunicármelo para buscar una solución de manera oportuna. Bueno, ya esta sería pues toda la clase del día de hoy, el primer encuentro. Frangeli, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Frangeli, eso es lo que yo estaba, que te iba a preguntar, que si estás hablando, la verdad pues no te escucho. Ajá, Ahora sí me escucho. y ahora sí. Ah, disculpe. Quería preguntar si estas clases también las suben a YouTube. Si al momento de que yo estoy haciendo el ejercicio tengo una duda, puedo buscar la clase para tener una referencia. Sí, por supuesto. Ok, ya, esa era mi duda. Ah, ok. Bueno, De verdad que de la clase en general, por de ahora. la clase en general, yo lo entendí todo. Ok.
Fue muy específico y claro al momento de expresar los ejercicios. En el número 3 sí es que hay ciertas variaciones, por eso dije, si se me olvida algo que no recuerde de la clase, para buscar la referencia en tal caso. Sin embargo, este, entendí toda la clase como tal, tanto la teórica como la práctica. Ok, perfecto. Bueno, ese es mi objetivo como facilitadora, que ustedes tengan la mayor claridad en cada uno de los temas y principalmente alguna otra pregunta, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo por la plataforma, por mi número telefónico, no tengo por vía WhatsApp, no tengo ningún inconveniente. Sí, la clase va a estar en YouTube, hoy es viernes, puede ser que la tengan para mañana en la mañana o más tarde el lunes, ¿sí? Bueno, me despido, estimados participantes, bienvenidos a este nuevo trimestre y cualquier pregunta, pues por favor me notifiquen. Bueno, para eso estamos, siempre a la orden, estamos para ayudarnos entre todos y para su formación académica y profesional. Que tengan un feliz fin de semana y doy por concluido el encuentro tecnoformativo.